Muy buenas noches a todas las personas que se están conectando este maravilloso viernes, un viernes diferente, un viernes lleno de, bueno, de esta nueva etapa de crecer, trayendo educadores a nivel de la sexualidad. Ya como todos saben, yo soy sex coach y también me dedico a esta parte de educación de la sexualidad que es un tabú, pero que es importante para que todas las partes del ser humano crezcan con buenas bases. Y esta noche para mí es un placer desde Colombia, desde Medellín, tener a Angie Mesa. Como decimos en Colombia, tocaya, porque tenemos el nombre parecido, también ejercemos la misma parte de la educación sexual. Para mí es un placer tener aquí a Angie. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola Angie, hola Tocaya, qué rico también estar aquí contigo en este espacio que nos ayuda al crecimiento y a la transformación y bueno, tan rico también compartir con todas las personas que resuenan con esta información y que hacen caso o bueno, llegan a este espacio y sienten ese llamado y aquí están. Entonces yo muy feliz también desde Medellín, desde mi tierra hermosa, aquí compartiendo contigo y con todas las personas que se conectan en este momento a esta transmisión. Súper. Bueno, esta noche tenemos un tema impactante, bueno, como todos los temas en la sexualidad, pero que me parece que también es primordial y es uno de los temas después de haber hablado con Diana de los tabúes y es esta parte del poder del erotismo, de esa parte que de la sensualidad y que no hablamos. Pero antes de empezar, me gustaría saber tu concepto, ya que he visto mucho tus redes y manejas mucho esta parte del erotismo y la parte erótica. ¿Y para ti qué es esta parte del erotismo? Bueno, maravillosa pregunta para iniciar este tema, porque todavía hay mucho desconocimiento acerca de qué es el erotismo. Bueno, no sé si ustedes se han preguntado, o si tú te has preguntado, ¿qué es a conciencia el erotismo? ¿Cómo yo sé que soy una persona erótica? Que el erotismo está presente en mi vida. Y bueno, también no sé si ustedes saben que el erotismo nos ayuda muchísimo para conseguir el éxito y todo lo que nos propongamos en nuestra vida. Entonces, bueno, esto realmente cuando yo empiezo a conocer el erotismo muchísimo más allá de lo que nos han vendido, porque cuando pensamos en erotismo, quizás lo primero que se nos viene a la mente es alguna imagen sexual, ¿sí? Algo con contenido más candente o un poco yéndose más al lado pornográfico, porque eso fue lo que nos enseñaron, o sea, nos enseñaron desde un lado de la sexualidad donde hay morbo, donde está toda esta parte esta observador o esta parte pornográfica. Y bueno, no es que sea malo, sino que pues nos falta esa conciencia. Entonces, ¿qué es el erotismo realmente? ¿De qué se trata este concepto tan tabú para muchos, que yo diría más bien desconocimiento? Y entonces, pues, lo que no conocemos se vuelve algo misterioso, algo incluso como prohibido, ¿no? Pero aquí nos estamos perdiendo un poder muy grande y es lo que esta noche pues voy a tratar de resumir porque realmente es un tema muy amplio para compartirlo con ustedes. Bueno, para hablar del erotismo, vámonos entonces a sus bases, ¿sí? Porque esta palabra o este concepto, pues está compuesto por dos palabras a la vez, que es eros, pues ero, ¿sí? Que hace referencia a la deidad griega, a Eros, el dios del amor, el dios de la pasión, el dios de la sensualidad, el dios de la creatividad, de la inspiración, de los deseos, de la lujuria, ¿sí? Y pues, aparte, Eros, me encanta porque es una deidad muy particular. Aparte de que es todo lo que acabamos de mencionar, o que significa todo esto, pues también representa la luz y la sombra, une a la luz y a la sombra, a, al día y a la noche. Entonces esto tiene mucho significado también, porque une lo oscuro, o bueno, trae de lo oscuro, de la sombra a la luz. Y bueno, ahí yo creo que hace referencia también a la conciencia, de que la luz sea eso que podemos ver, que
que podemos hacer conscientes. Entonces, Eros, que aparte es el dios que está uniendo estas dos fuerzas, la energía femenina y la energía masculina que coexiste dentro de nosotros, pues empieza a manifestarse en el amor y en las pasiones y en la creatividad. Ya vamos a ver un poquito más allá. Pero entonces, listo, Eros, o la palabra volviendo al concepto, Ero, que hace referencia a todo lo que este dios o esta deidad significa, y tismo, que hace parte, o bueno, significa movimiento. Entonces, erotismo es el amor, la pasión, el deseo, la inspiración, la creatividad y bueno, todo lo que acabamos de mencionar en movimiento, en acción. Entonces es muy bonito cuando empezamos a entender el erotismo como todo esto que nos apasiona, que nos enciende, pero no solamente nos enciende a nivel sexual, sino que nos enciende a esas ganas de hacer algo, de concluir un proyecto, de ir tras una meta, que pues esas metas al final, ¿qué son? Son deseos, ¿no? Son los deseos más fervientes que tenemos y que nos excitan, porque entonces el erotismo pues también tiene a su vez otros conceptos allí metidos que cuando los podemos explorar o escudriñar, vamos a entender muchísimo más de qué se trata el erotismo. Vamos a empezar a identificarlo en nuestras vidas como algo cotidiano. Porque ¿quién no tiene pasiones en la vida? Bueno, si no tienes pasiones, entonces hay que empezar a revisar esta parte, ¿no? O quienes no tienen esos deseos fervientes que arden por dentro y que te motivan a ir tras ellos, ¿sí? Y que esto va muy relacionado al erotismo también, porque pues hace parte como, bueno, o hace referencia a lo que es la libido también. O sea, ese mismo deseo, esas mismas ganas que manifestamos en nuestra vida sexual, es el mismo deseo ferviente y esas mismas ganas que podemos manifestar enfocada a conseguir alguna meta o algún deseo, ¿sí? O alguna pasión. Entonces, entender el erotismo ya ha salido un poquito de lo sexual, porque sí, también tiene que ver con la sexualidad muchísimo, pero solamente es un aspecto de todo lo que el erotismo es. La sexualidad es un aspecto del erotismo, así como lo es la sensualidad, que es algo muy diferente al erotismo y que por lo general siempre lo estamos relacionando o creemos que son sinónimos. Que una persona sea erótica es muy diferente a que sea una persona con sensualidad o sensual, ¿sí? Y bueno, digamos que para entender también el concepto que venimos aquí desglosando, pues también yéndonos a esa historia del origen, de donde nace estas culturas grecorromanas, donde empiezan a ver el cuerpo como una figura de exaltación, ¿sí? Que no solamente ya era, bueno, que pasaba desapercibido y que un encuentro sexual o de cuerpos era más para generar vida, pues vida biológica, o sea, para la procreación y para poder seguir bueno, el desarrollo humano, ¿no? De nuestra especie. Entonces, cuando el erotismo nace es porque empezamos a admirar el cuerpo como un instrumento de todo esto que es la pasión, que es el deseo, que es la inspiración, ¿sí? Que es la creatividad, que es el intelecto, que es todo lo que soy yo en esencia, en la luz y la sombra, porque vuelve Eros aquí a unir, desde el amor, ¿sí? Entonces, cuando ya los cuerpos empiezan a ver de esta manera, empieza a haber una reacción diferente del ser humano, bueno, de nosotros, ante estos cuerpos que nos motivaban a disfrutar de otros placeres, ya no solamente por el hecho de procrear vida, pues de reproducirnos, sino que ya había un deseo de explorar los sentidos, de explorar la piel, los olores, los colores, las texturas, las formas,
y que pues el erotismo como tal sí se relaciona muchísimo con los sentidos, cómo estamos sintiendo la vida, Así cómo es. estamos deseando, cómo estamos con todas estas ganas, que no solamente sexuales, vuelvo y repito, sino ganas de emprender o de cumplir un sueño, o de amar también, de amar otras personas, de generar relaciones, no solamente relaciones amorosas de pareja, sino relaciones comerciales, relaciones de amistad, con tu familia, y bueno, ir entendiendo esto, cómo actúa el erotismo todo el tiempo en nosotros como una reacción física, como una reacción emocional, como una reacción intelectual, sensorial, pues nos conecta a que esta emoción, porque pues allí es donde se convierte en una emoción, porque hay reacción de algo externo, ya sea una persona, un objeto, unos colores, olores, sabores, formas, ¿sí? Entonces allí se convierte en una emoción. Y el erotismo es una de las emociones principales que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Sí. Principal, así como lo es la rabia, la tristeza, la alegría, la ternura, ¿sí? Es una de las emociones básicas del ser humano. Lo que pasa es que como teníamos el concepto solo a lo sexual, entonces si no estamos en una situación sexual, creemos que no estamos siendo eróticos. Pero yo vengo aquí a decirte Que que sí. sí somos eróticos casi que todo el tiempo, porque si tú estás creando desde tu imaginación, te estás inventando algo, estás dándole vida a un proyecto, a una idea, allí hay muchísimo erotismo. Si tú estás haciendo lo que te apasiona, lo que amas hacer, lo disfrutas, hay esa satisfacción, ese placer, esas ganas de hacerlo, entonces allí hay erotismo. Yo, por ejemplo, aquí estoy muy erotizada, muy erótica, y no estoy pues en una posición sexual o insinuándote algo morboso, no, simplemente estoy excitada porque estoy compartiendo contigo un tema que amo, que me apasiona, que me excita, porque, bueno, ya vamos a hablar también de excitación un poquito a través de ir desglosando el tema. Así es. Pero pues eso es lo que quiero invitarte, primero que todo, a que hagas esa conciencia y que nos salgamos, o más bien expandamos ese observador que solo nos lleva a entender el erotismo como algo sexual, y nos estamos perdiendo de una emoción muy ganadora en nuestras vidas que nos apoya a generar, a crear no solo vida biológica, sino darle vida a esos deseos fervientes, a eso que nos excita y a desarrollar nuestras pasiones que nos satisfacen en la vida. Entonces, ahí les voy dejando como la inquietud. Yo creo que ahí No, estamos un poco. yo creo que la gente ahorita está, wow, un boom, me pasó algo en la cabeza. Y mira que quiero agregar algo para que la gente que nos está viendo y conoce de Crecer, que nosotros trabajamos también base de neurociencias, lo que nos estás explicando. Y es que cuando sentimos ese placer, como lo llamas, de hacer no simplemente acto sexual o algo a nivel de la sexualidad, sino, por ejemplo, comerse un pan que te encanta o salir con alguien que te gusta, a nivel de nuestro cerebro empezamos a botar oxitocina, dopamina y empezamos a generar todos esos neurotransmisores que, como tú dices, no necesito estar aquí desnuda y mostrándome para decir es que estoy erótica, sino ya yo lo siento y siento ese placer. Y me encanta lo que estás diciendo porque quizás la cultura, a pesar de que, como lo hablabas al principio, en Grecia, que era un círculo muy erótico y muy sensual, donde pues entre la misma comunidad y entre los mismos griegos se mostraba esa parte, ha ido disminuyendo a nivel de los años, que ahora se volvió un tabú y ya no se habla de ese tema. Y hablando detrás de cámaras, hablamos de las mujeres, que para las mujeres es algo difícil por la misma sociedad. ¿Cómo decirle a una mujer, eres erótica, eres sensual, o cómo lo puedes aprender a adquirir? ¿Se puede adquirir? Claro, es que más que adquirirlo, está siempre con nosotros. Lo primero sería hacer conciencia de que hace parte de nuestras vidas como emoción principal
y que está todo el tiempo, como tú lo decías, despertando en nosotros neurotransmisores que nos están ayudando a sentir, ¿sí? A emocionarnos de la vida. Entonces, más que despertarlo, más que alguien me diga que yo no soy erótico, sería decir que tú no eres un ser humano, ¿no? Que no tienes emociones, porque erotismo, ya vuelvo y repito, es una emoción que tenemos todos. Entonces, más que esto, la hemos, o sea, hemos dejado a un lado el erotismo, primero por no saber que era una emoción, y segundo, por lo que tú estás diciendo, y sobre todo pues con las mujeres que siempre hemos sido ese objeto, bueno, desde el observador cultural, sociocultural de nuestra historia. Es muy curioso porque somos un objeto de deseo sexual, de admiración, pero al mismo tiempo nos convertimos nuestra imagen en un objeto de lujuria y de perdición para el hombre, ¿no? Entonces, aquí hay un juego también de moral y de creencias que son las que se convierten luego en tabú. Entonces, yo creo que más que no poderle expresar, es qué nos está limitando a expresarla. Y ahí pues les dejo esta pregunta para que cada una o cada uno también se la hagan ahí muy internamente. Bueno, ¿qué realmente me impide conectar con el erotismo, con la emoción del erotismo? Que sería otra pregunta, ¿qué me está impidiendo conectar con las pasiones? Con dónde están las pasiones de mi vida. ¿Qué es lo que más me apasiona hacer? ¿Hace cuánto no hago algo que realmente ame hacer y disfrute y me genere placer? No solamente placer sexual, ¿sí? Entonces, es preguntarnos más en qué nivel de inspiración está mi vida ante esos deseos. Y ahí podemos estar hablando de la relación que tiene también con la sexualidad, con esas bajas de líbido, con esas bajas de deseo, falta de ganas de poder tener un encuentro amoroso, erótico, afectivo, con alguien más y principalmente con nosotras mismas. Entonces, ir más allá del tabú, o mejor dicho, ir más allá de la creencia, también requiere un trabajo, bueno, no más un trabajo, es más generar esa conciencia y empezar a escudriñar a fondo qué es lo que nos está impidiendo conectar con esa emoción, ¿sí? Y ya ahí de pronto pueden haber muchas respuestas de ti para ti. A ver, es que tengo esta creencia, por ejemplo, yo creía que el erotismo siempre era algo sexual. Entonces, bueno, allí aparece esta primera creencia. ¿Y de dónde viene esta creencia? ¿De dónde nació? De pronto de mi contexto familiar, de lo que en mi religión se profesa, de lo que me dijeron en el colegio, en la universidad, o en fin, lo que se ha generado desde mis experiencias. Así que una creencia puede estar obrando, influyendo muchísimo en la manera en que tú conectas con lo que significa el erotismo en tu vida, y no lo sabes quizás porque no lo has hecho consciente. O de dónde vienes, de dónde viene esto. Porque cuando empiezas a desglosar allí, a meterte y a explorarte y a autoconocerte, te das cuenta que estas creencias no tienen fundamento, o que fue alguna vez que quise adoptarlas y ya, pero realmente me aportan o me están quitando o me están robando estos placeres de la vida o esta fuerza, porque pues el erotismo nos da fuerza, nos da vida, nos da vitalidad, nos llena de esa creatividad, de cómo entonces yo voy creando, diseñando mi vida, tomando cada decisión para llegar a esa meta o a ese deseo. Sí, Total. entonces más bien es volver a conectar allí con nuestros deseos y nuestras pasiones, esculcando muy bien o escudriñando muy bien esas creencias o tabú que nos está limitando a poderlo explorar y a poderlo integrar a nuestras vidas. Y Es más mira, como... sí, y mira, Angie, que acabas de, bueno, todo lo que has hablado es algo muy potente, me encanta porque es que estamos dándole aquí a la información a la gente de que esto no es algo nuevo,
que siempre lo hemos tenido, que hay que hacer un entrenamiento, que recordemos que todo lo sexual viene de nuestra mente y de nuestro cerebro, y que cuando aprendemos a manejar, disfrutar, por ejemplo, una copa de vino o todo lo que tú nos has comentado, va a ser mucho más erótico y nos va a dar como una recompensa que es un buen estado de ánimo porque nos da neurotransmisiones de felicidad y de placer. Igual, también me gustaría agregar cosas, por ejemplo, que hablas de las creencias. Las creencias son algo que se obstruyen entre la felicidad y el placer. Y hay una historia que yo leí y me gustaría compartirte y es, escuché la historia de una señora que tuvo un accidente en su médula espinal. Y cuando hay un accidente de médula espinal, de la cintura para abajo, ya no tiene ningún tipo de sensación, pero hubo estímulos a nivel de sexo oral o felación o movimientos o el tacto, que ella empezó a sentir orgasmos. Y ahí es cuando se ve que la conexión no simplemente es cuerpo, sino que los neurotransmisores se pasaron al cerebro desde otra parte. Y ahí es cuando me gustaría preguntarte, porque sé que has trabajado mucho con las mujeres en recuperar esa parte y en borrar esas creencias, que es un trabajo muy fascinante. ¿Cómo ha sido ese viaje en que las mujeres te dicen, Angie, mira, yo la verdad no me siento sexy, no me siento erótica, enséñame? ¿Cómo hacer para destruir esos constructos? Bueno, más que destruirlos, vuelvo a la palabra que me encanta, es integrar. ¿Y cómo integro lo que estamos diciendo ahorita? Bueno, ¿quién me está deteniendo? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Y cómo entonces cuando ya lo puedo identificar, me puedo hacer responsable, es decir, me hago cargo de lo que debo hacer para volver a conectar. Nunca lo has perdido, nunca lo vas a perder. Es como la alegría, la tristeza, nunca lo vas a perder, siempre está contigo, se trata de conectar. Entonces, ¿cómo ha sido de pronto primero, mi propio autodescubrimiento? Porque también yo pues vengo trabajando mucho en mí, en la aceptación de quién soy, y eso implica cuerpo, eso implica emociones, eso implica creencias, acciones, incluso pues los resultados que tengo. Entonces, también desde allí me gustó y me encantó me encanta, lo disfruto mucho, poder acompañar a otras mujeres también mientras yo también voy creciendo, a que vamos creciendo juntas y vamos avanzando en este proceso de autodescubrimiento, de conocernos, porque entonces si quieres conectar con el erotismo nuevamente o pues, por primera vez, porque muchas mujeres quizás no han elegido conectarse con esta emoción, pues entonces esto requiere un nivel de autodescubrimiento físico, sensorial, energético, emocional, y bueno, y también pues de lo que hablamos, de las creencias, ¿sí? A nivel Genial. también mental. Entonces, lo primero es que tomes la decisión, que digas, voy a volver a conectar con mi erotismo, porque aparte hay muchos beneficios allí, te vas a sentir más empoderada, más libre, no es libertinaje, es diferente, ¿no? Libre en el sentido de que no vas a sentir eso que te limita a no poder explorarte tranquilamente, sin miedo, sin culpa, sin vergüenza, que son de las 3 enfermedades de transmisión sexual a nivel cultural que hemos instaurado todo este tiempo a nivel social, y es sobre todo las mujeres, y es la culpa, la vergüenza y el miedo. Entonces, en ese autodescubrimiento también es preguntarme cuál de estas 3 existen en mi vida o están las 3 presentes y me están quitando fuerza, me están limitando para explorarme tranquilamente o para compartir con mi pareja o con otra persona, pues también toda esta emoción erótica y sexual, ¿sí? Entonces, hay un descubrimiento, hay un trabajo que se hace desde esa conciencia, primero, desde ese escudriñarse muy bien, sin escaparse, sin querer evadir, porque pues el cerebro también tiende a llevarnos a evadir, a no hacernos responsable o cargo de esas emociones que afloran, de eso que me está frenando.
o bueno, por esta misma culpa, miedo, vergüenza, no me atrevo. Entonces, lo primero es elegirlo. Una vez que lo elijas, hay muchas herramientas que luego, pues, bueno, aquí no te voy a poder compartir todas, pero si las quieres vivir, bienvenidas, bienvenidos a Sexapil. Y aquí pues hacemos talleres, hacemos sesiones también individuales y de pareja, y del reto de erotismo que está buenísimo, súper recomendado. Ahorita les cuento un poquito más para que se unan y a explorarse en todo. Entonces, cuerpo, el erotismo en el cuerpo, todo lo sensorial, todos los sentidos que, bueno, ya los conocemos, el gusto, el olfato, la vista, el oído, el tacto, poner todos nuestros sentidos en un alto nivel. Es decir, vamos a sentir, porque es que por eso se llama sentir, vamos a consentirnos, es decir, yo me siento con los sentidos y vamos a consentir a nuestras parejas también, si es que las tenemos, con esos sentidos, es decir, yo te siento, nos estamos consintiendo, ¿sí? A través de los sentidos. Entonces es en ese momento, no solamente sexual, vuelvo y repito, en ese momento donde tú estés aflorando tus pasiones, o lo que más te encanta y más disfrutas. Por ejemplo, la comida. ¿A quién no le gusta comer, disfrutar un buen plato? No tiene que ser súper elaborado, no. Me refiero a poder disfrutar de ese encuentro gastronómico, de ese banquete sensorial, donde estás comiendo no solamente pues desconectada, sino que estás muy atenta o atento a los sabores, al olor, a la textura de esa comida, a la temperatura. Por ejemplo, en los orientales me encanta esa cultura y pues ya que vengo estudiando también el tantra y practicándolo, que es la sexualidad consciente y vista como un acto de encuentro con la divinidad y con lo sagrado, pues ellos, por ejemplo, comen con las manos para poder literal saborear y chuparse los dedos, literal, y esto les da un placer más exacerbado por la comida, por ejemplo. Asimismo, en un acto, o en un encuentro sexual, contigo mismo, contigo misma principalmente, en un encuentro de autoerotismo y pues también con tu pareja, donde estés presente, porque entonces para poder empezar a despertar el erotismo en nuestras vidas, esa conciencia es, estoy en presencia absoluta. Y cómo me estoy aquí y no dejo que mi mente me lleve a hacer compras, a resolver problemas, a desconectarme. Y entonces luego quiero sentir placer, pero si no estoy allí, ¿dónde estoy? No estoy ahí, entonces no estoy Así es. sintiendo, ¿cierto? Sintiéndome y sintiendo pues si hay una persona, otra persona, ¿no? Entonces también requiere esa presencia. ¿Y cómo estoy en presencia? Con la respiración, con los sentidos, entonces a qué huele mi piel, si es un autoerotismo, ¿no? A qué huelo yo, disfrutarme, ese olor tan particular que solo tienes tú, y no hablo de tu colonia, no hablo de tu perfume, no, me refiero a ese olor tan particular que es casi una huella dactilar que cada uno tenemos y que, bueno, también despierta, y me imagino tú que eres más experta en el tema de la neurosexualidad, pues despierta también neurotransmisores que nos empiezan a ayudar a sentir más placer, ¿no? Endorfina, oxitocina, serotonina, bueno. Entonces, eh, muy delicioso poder sentirnos la vida y no solamente en ese acto sexual, sino por ejemplo cuando yo estoy creando, cuando yo estoy escribiendo, por ejemplo a mí me encanta escribir y siento que me falta como esa inspiración, que ya saben que el erotismo tiene que ver con la inspiración y la creatividad, entonces yo debo activar o acudir el erotismo. Allí también sintiendo, a ver, cuál es el para qué de yo estar escribiendo esto, qué es lo que quiero crear con ello, a quién quiero inspirar, qué quiero crear allí desde el arte, porque entonces el erotismo tiene mucha relación con el arte también, con las expresiones artísticas. Conectar con el erotismo, una buena herramienta es conectar con las artes o los talentos que tú tengas.
Si es el baile, por ejemplo, en mi caso, que es el baile o la escritura, ¿sí? O el canto o la pintura, bueno, para otros. Entonces, mira que, si de hecho, si estudiamos el erotismo, o sea, si nos vamos nuevamente a la historia, nos vamos a dar cuenta que hay una riqueza artística increíblemente relacionada al erotismo. Pinturas de desnudos, obras de artes, de esculturas, de estatuas, donde se plasman también los cuerpos, canciones, poesía, literatura, bueno, el séptimo arte, que es todo el cine. Todas las expresiones artísticas tienen erotismo. ¿Por qué? Porque así la letra no sea con un fin sexual o de conquista, pues allí hay creatividad, que es la actividad de crear o la creación en movimiento, ¿sí? Entonces, cuando estamos siendo creativos, allí también hay erotismo. Entonces, conectar con el erotismo, si vienes desconectada o desconectado de esta emoción, pues implica entonces sentidos, arte, talentos, pasión, creatividad, movimiento, respiración, autodescubrimiento en esas creencias, en eso que limita, y sobre todo también autodescubrimiento o reconocimiento más bien de tu cuerpo, de todas tus zonas erógenas, que no solamente son las genitales, de todo, despertar toda esa energía y esa vitalidad que emerge naturalmente de ti, despertar la sensualidad, que es diferente al erotismo, porque la sensualidad hace parte del erotismo, pero la sensualidad es una, digamos, una condición natural, o sea, una cualidad natural que todos tenemos, donde despertamos atracción en otros, y esta sensualidad no solamente para conquistar a alguien que me gusta, ¿no? Para Total. generar una pareja, sino que yo puedo seducir. Por ejemplo, yo espero estar en este momento seduciéndote con este tema, A con mí lo que y estamos hablando. a mí y a muchos, Angie. Créeme que sí, tenemos mucha gente conectada y el tiempo es corto. Mira que has hablado de zonas erógenas, de hacer cosas que nos den placer y bueno, muchísimas cosas, pero no me gustaría irme sin, aunque aún tenemos todavía 10 minutos, 15 minutos, pero no quiero irme rescatando varias cosas. Todo lo que dices es total y creo que las personas están apuntando qué es lo que debo de hacer. Mi recomendación o lo que Angie también quiere transmitir es, y yo lo recomiendo muchísimo, es mírate desnuda en un espejo, porque ese es el primer enemigo que tenemos, que siempre pasamos al espejo, es como para medio arreglarnos, pero no nos detallamos, y si nos detallamos es para criticarnos. Entonces, si volteamos ese chip a mirar, a decirnos cosas hermosas, a desearnos, es muy probable que lo puedes empezar a hacer con tu pareja. Y ahí es cuando me lleva a mi siguiente pregunta. La lectura erótica, que se maneja muchísimo, o la imaginación también, pueden ser herramientas que se utilicen en las parejas para aumentar ese placer. Claro, claro, total. No solamente la literatura erótica, sino, por ejemplo, las películas eróticas no me refiero al porno, es algo diferente. La pornografía es diferente al erotismo. Aquí hay drama, hay pasión, hay amor, hay una historia, sí, que me lleva a conectar con la imaginación y con nuestro órgano más sexual, que es nuestro cerebro. Entonces nos lleva a imaginar, a recrear, y esto nos ayuda muchísimo, no solo en pareja, sino también a nivel individual, a conectar con nuestras fantasías, qué es lo que me excita, saber conocerme. O sea, la sexualidad para mí ha sido un camino muy bonito de transformación personal, y no solamente
pues conmigo en mi experiencia, sino también lo que hemos podido apoyar a otras personas a descubrir también desde allí. Entonces, sí, súper recomendado. De hecho, yo siempre estoy leyendo novelas eróticas o a veces escuchándolas, porque entonces también, como decíamos ahorita, explorar todos los sentidos despierta el erotismo, entonces lo auditivo, conectar con música, no sé si he tenido toda la charla una música de fondo, no sé si se ha escuchado, pero yo Sí, aquí sí. a mí me conecta con lo que quiero transmitir y es, por ejemplo, el blues, el jazz, el soul, estos sonidos que nos conectan a excitar el alma, como le llamo yo, y a conectar con el erotismo, nos despierta como una cierta fogosidad. La lectura, como tú lo dices, es una herramienta maravillosa para empezar a generar más deseo sexual y más imaginación, por ende alimentar las fantasías y allí nos vamos a conocer si hay un grado de conciencia, nos ayuda a expandir ese observador. ¿Por qué? Porque nuestro observador erótico, ya condicionado por tantas creencias y limitaciones y tabúes, a veces no permite ir más allá. Entonces, cuando estamos leyendo, estamos viendo una película erótica, estamos escuchando alguna poesía erótica, nos conectamos a ir más allá, a expandirlo. Entonces, hay cosas que de pronto no conocíamos y escuchamos y nos causa curiosidad. Ahí pregúntate, bueno, ¿y por qué me genera curiosidad? O si me genera morbo, entonces, ¿cuál es el morbo que se despierta? ¿De dónde se despertó? Esas preguntas que te ayudan a descubrirte muchísimo más. Y bueno, ¿qué fantasía se despertó aquí? ¿Y de dónde, pues, de dónde nació? ¿Y por qué la quiero cumplir? Y una vez cumplida, entonces, ¿qué voy a sentir? O sea, todas esas pequeñas preguntas hacia ti en reacción a lo que estás leyendo, a lo que estás viendo, a lo que estás escuchando, te va a ayudar a conocerte muchísimo y puede ser una herramienta muy poderosa de transformación. Entonces el erotismo también, no, pues a través de estas herramientas, como tú le llamas, que yo también, bueno, de hecho también las uso mucho, Sí, pues nos ayudan a conectar con estas pasiones nuevamente y a conocernos y a total. empoderarnos, porque cuando yo me conozco, cuando yo me descubro, yo me enamoro de mí, me apasiono de lo que soy y entonces me siento más vital, más yo, ¿sí? Más en mi esencia. Entonces me conecto con el poder personal que me da empoderamiento, que es, bueno, el movimiento de lo que yo puedo hacer, de esas capacidades que tengo para lograr algunas cosas, bueno, vuelvo a los deseos, a las pasiones. Entonces, bueno, también lo que tú decías del espejo, de hecho en el reto de erotismo trascendente, que son 21 días de herramientas muy poderosas para generar nuevos hábitos en cuanto a nuestra vida erótica y sexual, ya sea a nivel individual o a nivel de pareja, pues allí vemos lo que tú dices, vamos a enfrentar cuál es el autoconcepto que tenemos de nuestro cuerpo, cómo nos estamos observando. Hay ejercicios de mucha introspección desde todos los puntos, emocional, energético, desde todos los sentidos. Y allí, por ejemplo, uno de los retos tiene que ver con este aspecto del espejo. También hay otro reto que nos conecta a la literatura erótica, hay otro reto que nos conecta con las películas eróticas y bueno, todo muy guiado a poder conectar, despertar e intensificar el erotismo en nuestras vidas como emoción poderosa para empoderarnos, para transformar nuestras vidas y para crear, porque unido a el erotismo como emoción, a la energía sexual, que es la energía más poderosa que tenemos para crear, la energía kundalini, pues allí hay magia, hay alquimia y consigues las cosas que quieres, o sea, es realmente yo puedo hablar desde mi experiencia, pero no me creas nada, mejor ve si resuenas con esta información, a explorarlo, a ponerlo a prueba, a transformar tu vida a través de estas herramientas y de lo que la energía sexual, viendo la sexualidad como un camino sagrado y como un camino de transformación, que es lo que hacemos en Sexapil también, o bueno, yo elegí como misión, entonces allí vamos a conectar con estos sueños y van a empezar a aparecer las personas, las ideas, o sea, todo así es como tan bonito, como que fluye, no hay que Es un forzar ciclo. nada y estás
satisfecho, en gozo permanente. Y bueno, esto nos da vitalidad, energía, nos volvemos como magnéticos, como, pero yo no sé qué tienes, qué te hiciste, que jalas, como que atraes. Esa es la atracción que se habla en el erotismo. Esa es la Total. seducción, el poder que tienes para inspirar también, eso es seducción. Y bueno, Angie. ya el resto depende de hacia dónde tú lo quieras enfocar y ojalá pues a cumplir todos esos deseos fervientes que arden apasionadamente dentro de ti, a desnudar tu alma, a desnudar esos tabúes, a conectar con todos los beneficios que nos trae el erotismo y la sexualidad consciente. Entonces, Ay, ojalá pues haya mejor un camino dicho. así para... No, yo estoy aquí impactada, impactada porque es que, mejor dicho, yo resueno muchísimo con lo que dices y desafortunadamente uno se enamora de este tema y sí, como tú dices, siento éxtasis y placer hablando de este tema que uno no mide el tiempo y yo estoy aquí por diciendo, ay, no, no quiero que se acabe, pero como todo placer, llega un punto a su fin. Pero sin antes es de cerrar con varias cosas que por lo menos yo me llevo de esta charla y es que el poder del erotismo te ayuda a tener una autoestima. Y cuando empiezas a trabajar eso, lo que allí nos comentaba de ese empoderamiento, como se llama hoy en día, es ese mismo autoestima. Y tú, mujer o hombre, porque pasa en ambos géneros, que nos estás viendo, a trabajar desde la respiración, a trabajar las herramientas, como los llamamos en nuestro cerebro, para empezar a crear esas bases de autoestima y ya esto será un punto de cambio de chip en nuestra sexualidad. Personalmente, Total. yo recomiendo un libro que me encanta, se llama Pídeme lo que quieras y te lo daré. Es un libro Es muy bueno. erótico que lo pueden buscar si quieren buscar literatura. Y una serie en Netflix que se llama Osmosis, también es súper buena para esa parte. Eh, Angie, ¿dónde la gente puede conocer estos retos? ¿Dónde la gente puede buscarte y decir, Angie, enséñame eh, cómo implementar este erotismo en mi vida? Cuéntanos. Bueno, pues invito a, si resuena con esta información, con esta labor tan bonita a través de Sexapil, pues conectémonos entonces en Instagram. Pueden encontrarme como Angie Mesa Coach. Allí yo siempre estoy posteando todos los eventos, los talleres ahora de manera online, pues hacíamos muchos talleres también presenciales, ojalá volvamos, ya extraño también esos espacios. Entonces allí se van a poder enterar qué hay para, bueno, qué diferentes herramientas o talleres o los retos hay para que empieces a adentrarte y a conectar con tu erotismo empoderante y como herramienta de transformación. Y bueno, también luego, si quieres aquí en el link, perdón, en los comentarios de este en vivo, pues te voy a dejar entonces el link para que te inscribas al reto de erotismo trascendente. Lo puedes hacer desde cualquier lugar que nos estés escuchando. Pues ya vemos más de 600 personas que hemos vivido el reto a nivel Latinoamérica y bueno, en España también, en Miami, bueno, diferentes personas que se han unido y con todos con resultados muy bonitos. Espero que también así sea para ti, a nivel individual o a nivel de pareja, que están diseñados de manera diferente para que lo podamos vivir en ambos niveles. Y bueno, el resto es ayudarte también, que eso es lo que hace Sexapilo, eso es la labor que tan bonita que he podido elegir en esta vida y es apoyarte a que, o inspirarte mejor, a que tú puedas vivir un amor, un erotismo y una sexualidad consciente, plena, como un camino de transformación personal, de crecimiento, de transformación, de trascendencia. Entonces, bienvenidos también a Sexapil. Y bueno, Angie, pues agradecerte por este espacio. Me encanta compartir, me apasiona tanto que el tiempo vuela y pues me excitó muchísimo estar hoy aquí. Ojalá podamos tener luego otros encuentros porque este tema y hay muchos otros temas, mucha tela para cortar Total. en este ámbito, entonces pues luego podremos hablar un poquito más de y profundizar más en el amor propio, que tú hablas de autoestima y pues la autoestima es factor principal del amor propio y el amor propio a su vez es factor principal del autoerotismo
Entonces, bueno, ahí podemos hablar luego de ello y Claro. es un honor y un placer, de verdad, una satisfacción muy grande poder resonar contigo, con proyectos como el que tú tienes de crecer y con todas las personas bonitas que hacen caso activo a estos llamados para seguir creciendo, aprendiendo y trascendiendo sus vidas. No, Entonces, Martín. gracias, gracias infinitas, enamorada de ti, Angie, de la vida que nos pone estos caminos de aprendizaje. Total, Entonces, total. Yo quiero agradecerte a Angie también y de parte de Crecer. Recuerden que hemos estado trabajando muchas áreas del ser, como es nuestro nombre. Y bueno, quiero recordar a las personas que nos están viendo, dejarnos sus comentarios y seguirnos en nuestras plataformas, tanto en Instagram, Facebook, YouTube. Esta charla la vamos a montar en YouTube también, por quienes la quieran compartir lo pueden hacer. Nos encuentra como Crecer con S, Crecer USA, en todas las plataformas. Y bueno, esperamos poder llegar a más personas. Si tú estás viendo este en derivado, compártelo. De pronto a alguien que tú conozcas le interese esta charla, le interese saber cómo erotizarse, cómo aprender a vivir más feliz, con más placer. Y bueno, tanto Angie como Angie de Crecer y Angie de Sex Appeal estamos dispuestos para esta parte de la educación sexual. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron desde México, Estados Unidos, Colombia, aquí Perú, España, uy, tan temprano desde España, pero bueno, muchísimas gracias a todos los que están conectados y mil gracias a ti, Angie, por tu participación. gracias, gracias, juntos crecemos. Un abracito. Chao.